Hola amigos, muy buen día todo el día. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien, muy contentos todos por allá en el lugar en que se encuentren. Eh, el mundo de los fenómenos paranormales es sumamente amplio. Entonces, y aparte de eso, no le podemos asignar un orden a cada cosa. Por lo tanto, y debido a las inquietudes de algunas personas que me han estado preguntando por eso, sí vamos a hablar acerca de lo que la gente le llama las casas embrujadas. Eh, Primero, otra vez se los voy a decir, es un mal término hablar de una casa embrujada. Pero bueno, se ha hecho como un lugar común hablar así de brujería y de casas embrujadas, pero llegará el momento, ya lo dije anteriormente, que vamos a hablar de la verdadera, el verdadero significado de la brujería. Por el momento vamos a reservarlo y vamos a hablar a responder a las inquietudes, ¿verdad?, con relación a esas casas supuestamente embrujadas. ¿Sí? ¿Qué cosas le llama la gente casas embrujadas? ¿Sí? Dicen, es que ahí asustan o ahí espantan. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver por qué asustan o por qué espantan en esas casas supuestamente embrujadas. Puede deberse a diferentes razones. Primera, un lugar, una casa, una edificación en donde se hayan cometido actos violentos, sobre todo asesinatos, ¿sí? Cuando una persona es asesinada, su espíritu, los espíritus tienen territorialidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que los espíritus se van a mover alrededor del lugar en donde se desprendieron del cuerpo en el que habitaban. ¿Sí? Entonces, en el lugar en donde una persona muere, por ejemplo, por circunstancias más que todo violentas, ¿sí?, entonces esos espíritus ahí quedan, ¿sí?, y ahí andan. ¿Por qué? Porque esos espíritus, si todavía no les tocaba irse, pues entonces no se van y se quedan ahí vagando. Y si se quedan ahí vagando, entonces esos espíritus pueden dar lugar a que en esa casa haya movimientos de algunos objetos. A mi consulta con mucha frecuencia vienen personas que dicen que en su casa, por ejemplo, les apagan la televisión o les cambian de canales, o se apaga la luz o se prende, incluso más allá, que prende la licuadora. Eso es terrible, lo de la licuadora, porque a mí me ha tocado pacientes que dicen que se oía una tracalada tremenda en la cocina y que era la licuadora, pero que adentro de la licuadora había cubiertos, o sea, los cubiertos de comer, ¿sí?, adentro de la licuadora. ¿Cómo llegaron ahí? Nunca se supo, ¿verdad? Y aparte de eso, la licuadora funcionando, dice, aquello es un escándalo terrible, pero ¿cómo? A las 2 de la mañana, ¿sí? Entonces, eso es lo que la gente llama, no, pues es que es una casa que está embrujada, ¿no? También no necesariamente tiene que haber cosas tan extremas, ¿sí? Con mucha frecuencia yo le pregunto a la gente, cuando yo hago el diagnóstico, le digo, sí, pero la casa en donde usted vive está dañada. Y no solamente está dañada, está también infestada. Vamos a ver cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un daño
y una infestación, o muy bien más antes, qué es una posesión y qué es una infestación. Posesión se le llama cuando una persona está poseída. De eso vamos a hablar, por supuesto, claro que sí, porque es mucho, mucho más frecuente que la gente cree, ¿sí? Infestación se le llama cuando un lugar, hay espíritus en un lugar. Entonces, una posesión se refiere a una persona que está poseída, ¿sí? Infestación a un objeto. Pero más allá, incluso, hay animales que pueden tener entidades, ¿sí?, que viven en ellos. Son un poquito más raros, pero existen también, ¿sí? Las casas en las cuales, por ejemplo, ha muerto alguien, ¿sí?, por causas violentas, asesinatos, por ejemplo, esa casa en donde en una ocasión fuimos con Chavana y su equipo, ¿verdad?, a grabar en la noche, esa casa sí tenía energías residuales. ¿Sí? ¿Qué son las energías residuales? Pues son residuos de la energía de las personas que anduvieron por allí. Eso se le llama energías residuales, que también en cantidad de partes hay. Bien, yo le pregunto a mis pacientes, más bien yo les digo, oiga, pero su energía, su casa está dañada y su casa está infestada. ¿Y qué es eso? Mire, dañada es que alguien con dolo, con mala fe, valiéndose de artes mágicas, dañó su casa. ¿Cómo podemos saber cuando una casa está dañada? Las casas dañadas empiezan a llenarse de animalitos, de bichos, por ejemplo, de repente, inexplicablemente, aparecen muchas hormigas o muchas cucarachas, o empieza alguna plaga de roedores, ¿sí? Las pinturas, la pintura de las casas, por ejemplo, en muchas ocasiones se empieza a deteriorar a una velocidad acelerada, o se craquelan, como que se cuartean, ¿sí? Los vidrios se rompen con facilidad, las casas truenan, ¿sí? Eso ocurre y cuando las casas están dañadas. Además puede haber malos olores, olores feos, olores nauseabundos, ¿sí?, que son inexplicables y que de repente la gente dice, oye, pues a ver, busca que no se muriría se metería algún animal, se quedaría por ahí, métanse debajo de es decir, o muevan los muebles, o a ver abran el refrigerador, a ver si hay algún alimento que se echó a perder, y no se encuentra nada, ¿sí? Entonces, eso pasa en algunas casas que están dañadas. Otra cosa es que se descomponen aparatos electrodomésticos. Los focos se funden con frecuencia, los apagadores no sirven, ¿sí? Las luces se prenden o se apagan, ¿sí?, sin explicación alguna. Razón por qué no la sé, pero con mucha frecuencia las licuadoras se descomponen. No sé por qué específicamente las licuadoras, que es un electrodoméstico, ¿verdad? Pero también puede haber otros que también se descompongan. Pero las licuadoras en especial, no sé por qué. ¿Cuál es la razón? La verdad no la sé, ¿verdad? Quizá exista una explicación, pero yo no la conozco, ¿sí? Entonces esas casas, también se le dice, no, es que esa casa está embrujada. Bueno, entonces, esto es cuando hay este fenómeno paranormal, ¿verdad? Es que esa casa ha sido dañada con mala fe, ¿sí? Pero no solamente las casas pueden estar dañadas
por mala fe de un operador o de una persona. También pueden estar dañadas porque el lugar en que se construyeron esas casas, en algún momento ocurrieron cosas siniestras, por ejemplo. O bien, como me ocurrió en un lugar del Estado de México, vino conmigo una paciente que era una vendedora de bienes raíces, se dedicaba a los bienes raíces, y el edificio, ella le había correspondido vender un edificio y prácticamente todos los de apartamentos, y prácticamente todos los departamentos de ese edificio los había vendido ella. En el Estado de México, allá por la zona de Satélite, más hacia allá todavía, como en Satélite, entre Satélite y Cuautitlán, por ahí. Entonces, esto es prácticamente hacia la salida de México hacia Querétaro. Para más señas, la carretera 57. Entonces esta mujer acude y me dice, oiga, fíjese que yo me siento muy mal, ¿sí? Hago el diagnóstico y le digo, señorita, usted tiene esto y esto y esto y esto, ¿sí? Y le digo lo que yo encontré en ella. Pero después vamos a hablar del daño en las personas. Ahorita vamos a hablar de los daños o sea, de las casas embrujadas, ¿verdad? De los daños y las infestaciones. Entonces, me dice ella, oiga, dice, mire, todos los departamentos de ese edificio prácticamente los he vendido yo, ¿sí? Y entonces, en 5, o sea, son departamentos nuevos. De 8 departamentos, 5 familias, 5 parejas que viven ahí y que yo he vendido, los departamentos, dice, ya se están divorciando. ¿Sí? Ah, caray, pues no. Dice, y aparte dice, yo también, pues usted conoce mi situación, ¿no? Ah, caray, pues qué raro, qué cosa más extraña, ¿no? Y entonces le dije, dice, aparte, dice, los departamentos truenan. Dice, ya han buscado, buscan cuál es el origen y por qué truenan. Y no se sabe. Dice, aparte de eso, le digo, oiga, pero usted está haciendo algo, por ejemplo, y de repente tiene la sensación de que pasa alguien. Dice, sí. Fíjense, esto, pongan mucha atención, porque esta es una de las cosas que con mayor frecuencia se puede ver. Si está alguien haciendo a alguien de los que viven en la casa o visitas, y están haciendo algo y de repente con el rabillo del ojo pueden tener la sensación de que alguien pasa. ¿Sí? En ocasiones pueden decir que pueden confundir, pueden pensar, oye hija, ahí andas, o hijo, eres tú. ¿Sí? Y no hay nadie. Ajá. Esto es muy frecuente, muy frecuente que pase. Entonces, le digo yo a ella, mire, lo que está ocurriendo no es provocado, o sea, no es una maldad que les hayan hecho. ¿Sí? Entonces ella se pone a investigar, ¿sí? Yo le dije, oiga, ¿por qué no investiga usted qué eran esos terrenos antes de que fueran edificados esos edificios o esa unidad? ¿Sí? Es una unidad residencial. Pues resulta que como a las 2 semanas viene otra sesión y luego viene otra, como a los 15 días, a la siguiente me dice, yo voy a buscar esto y esto y esto. Y entonces como a los 15 días viene y me dice, ¿qué cree? ¿Qué cree? Dice, ya estuve buscando, dice, y en los registros aparece que allí fue cementerio.
fue un panteón. O sea, ahí fue Tierra Santa. Entonces, como ustedes van a los panteones y se pueden encontrar con manifestaciones así como estas, así ocurría en ese departamento, con toda seguridad, no solamente era en ese edificio, porque eran varios edificios, con toda seguridad en los otros edificios también, nada más que aquí, pues, en primer lugar, ella había vendido los departamentos y había más comunicación, y aparte de eso, ella había comprado un departamento ahí y ahí estaba viviendo. ¿Por qué? Porque se acababa de divorciar, es decir, estaba en proceso de divorcio, ¿sí? Entonces, en este caso no se trata, es decir, si bien es una casa en la que ocurren fenómenos paranormales, en este caso no hay dolo, o sea, no hay mala fe, no hay intencionalidad, ¿sí? Pero esas casas están infestadas. Si fuera una persona, lo repito, sería posesión, estarían poseídas, como son departamentos, están infestados. Pero ahí sin dolo, sin mala fe. Pero también se puede hacer con dolo o con mala fe, como se los dije, ¿sí? Puede ser producto de trabajos mágicos, ¿sí? Muy bien. Entonces estamos hablando de lo que son las casas, entre comillas, embrujadas. El día de hoy no voy a poder hablar de todo, les voy a continuar diciendo, ¿sí? Porque el tema en realidad es muy amplio, muy amplio. Pero estamos hablando de que las casas pueden estar dañadas y que pueden estar infestadas, que cuando están dañadas, básicamente pueden estar dañadas por artes mágicas de alguna persona malintencionada, ¿sí? Y las casas pueden estar infestadas, ya sea también por artes mágicas, ¿sí? ¿Cómo? Pues se le llama, hay personas que tienen la capacidad de llamar a los espíritus, y entonces se llama a los espíritus para que vengan y habiten en ese lugar. Y entonces así es como esas casas quedan infestadas. Ajá. Entonces puede ser, como ya lo dije, por daños o con intencionalidad, dañadas e infestadas. Y pueden estar infestadas por energías residuales de algo que ocurrió, pasó ahí. ¿Sí? En una ocasión, cerca de Chapultepec, en una casa, yendo más bien hacia Constituyentes para tomar la carretera a Toluca, estoy hablando de la Ciudad de México, para las personas que me estén escuchando y viendo fuera de nuestro país, me decían, es que hay una habitación a la que no queremos entrar. Eran unas casas antiguas, en muy buen estado de conservación, pero había un lugar en el cual la familia no entraba, ¿sí? Porque decían que ahí estaba muy feo. Me llevaron a ese lugar y efectivamente ese lugar estaba frío. Además se sentía un ambiente denso, pesado. La suegra de la persona que me contrató se prestó para que yo la hipnotizara. Y estando y en hipnosis yo me pude comunicar con los espíritus que habitaban esa casa.
Y entonces uno de ellos me decía, es que yo pertenecía a una banda, éramos bandidos, éramos asaltantes de caminos. Y todo esto eran magueyales. Y nosotros asaltábamos aquí a la gente que pasaba, es decir, pero más que todo era como un camino real. Y nosotros asaltábamos pues la mercadería que iba para rumbo a Toluca, rumbo al Estado de México, por ejemplo, de México. ¿Sí? Dice, y en una ocasión en estos magueyales nos sorprendió el ejército. Y aquí nos mataron. No hubo sobrevivientes. A todos nos mataron. Y a aquellos que aparentemente podrían haber sobrevivido, les aplicaron la ley fuga. O sea, los hicieron que corrieran y los mataron. Por la espalda, el ejército. Pero me estaba hablando, fíjense nada más, porque le pedí que se situara en 1847. Es cuando llegaron a Chapultepec. ¿Sí? Bueno, pues esto que me contaba este salteador de caminos era anterior a 1847. ¿Sí? Y él me dijo que en esa habitación había 17, estaban viviendo 17 de los más sanguinarios de la gavilla, de esa banda de salteadores de caminos. Él me dijo, en ese lugar están 17 de los más sanguinarios, de los más crueles. Y era esa habitación en donde se sentía el ambiente muy denso y estaba muy frío ese cuarto. Les digo, eran habitaciones muy grandes y muy altas. Eran casas que en algún momento reconstruyeron, ¿sí? Entonces aprovecharon la piedra y los sillares que existían y entonces pues les volvieron a revocar, ¿verdad? Y pues quedaron bonitos, ¿sí? Pero las energías ahí estaban. Muy bien, entonces fíjense nada más desde cuándo estaban esas energías, y eran energías residuales, ¿verdad? Pero aparte de eso también había infestación. Entonces, amigos, no pretendo cansarlos de seguir hablando de esto, para que nos quede claro, ¿verdad? Por qué también en esas casas supuestamente embrujadas, pues dicen que asustan. ¿Sí? Y no son solamente las casas. Les voy a contar muchas cosas. Aquí en Monterrey existe un edificio, ¿sí?, que no se ha podido rentar desde hace una barbaridad de años. Me pidieron que fuera, ¿sí? Y ya sé exactamente cuál es la razón por la cual no se puede rentar. Pero eso se los voy a platicar en otra entrega. ¿Sí? Por el momento creo que es conveniente que se queden con esta parte. Les agradezco mucho el favor de su atención. Yo creo que ahora quienes no lo sabían van empezando a comprender, primero que todo, qué es un daño, por ejemplo, para una casa, edificio, qué es una infestación, que son algunas de las explicaciones para el fenómeno de las casas embrujadas. Yo soy Balam. Dios nos bendice. Me da un gusto tremendo que me hayan nuevamente recibido en sus casas o donde se encuentren. Y recuerden, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias.